Buenas tardes, mi nombre es Saúl Adarme, soy estudiante del 10º semestre de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Bicentenaria de Aragua y voy a hacer una exposición virtual para la materia Auditoría 3. El tema a tratar es Normas Internacionales sobre Trabajo para Atestiguamiento, también llamada NITA 3000. En primera instancia podríamos describir lo que es la definición de esta norma, lo cual no describe que es la norma que permite establecer principios básicos y los procedimientos esenciales para el contador público que presta servicio de seguridad razonable, siempre y cuando esto no sean auditorías de estados financieros históricos. En segunda instancia, podríamos hablar acerca de lo que es un trabajo para atestiguar. Y un trabajo para atestiguar es un trabajo en el cual el contador público colegiado expresa una conclusión diseñada para aumentar la confianza de los usuarios, distinto de la responsabilidad sobre el resultado de la evaluación o medición de un hecho sobre aquellos criterios que se han seleccionado, tomando en consideración que este resultado será consecuencia de aplicar los criterios relativos a dicho asunto. Existen dos tipos de trabajo para atestiguar. Uno con certeza razonable, y entre los objetivos de este tipo de trabajo te podríamos hablar que el objetivo es la reducción del riesgo a un nivel aceptablemente bajo en las circunstancias del trabajo base, para expresar en forma positiva la conclusión del contador público. Es decir, el contador público emite una opinión que va a ser tomada de una manera positiva. Ahora bien, el contador público puede comenzar su opinión de diferentes formas. Y un ejemplo de cómo el contador podría comenzar esta opinión en este tipo de trabajo es: en mi opinión, expone razonablemente que los criterios aquí seleccionados son tal y tal cosa según lo que él considere conveniente. Hay otro ejemplo que podría ser que en nuestra opinión, en dado caso de que exista una relación entre varios contadores que estén planteando este trabajo para atestiguar, en nuestra opinión el sistema de control interno es efectivo en todo aspecto relevante, según los criterios que ellos estén evaluando. El otro tipo de trabajo para atestiguar es el trabajo con certeza limitada. El objetivo es una reducción en el riesgo del trabajo para este tipo de apartado, a un nivel que sea aceptable en las circunstancias del trabajo. Sin embargo, este tipo de trabajo requiere mayor riesgo porque es más grande, no es igual que el trabajo de seguridad razonable. Por lo tanto, este tipo de trabajo de atestiguamiento va a dar base al contador público para realizar una afirmación negativa. Es decir, el contador público no va a emitir una opinión directa, sino que en su relato va a dar pie para que exista la inferencia acerca de una afirmación negativa, por muchos apartados que él tome en consideración. En uno de los ejemplos que podemos mencionar para este tipo de trabajo, el contador podría comenzar de la siguiente manera: con base en el trabajo limitado relacionado, no tengo observaciones que formular. Otro tipo de ejemplo sería: nada ha venido a mi conocimiento como para pensar que los controles internos no son efectivos. No ha llamado la atención nada que nos haga suponer que no se cumple con tales criterios. Este tipo de enunciado permite que se infiera una afirmación negativa para este tipo de trabajo de atestiguamiento, ya que el contador no emite una opinión directa en este tipo de trabajo. Ahora bien, normas para atestiguar. Las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas de auditoría, y al igual que ellas, buscan o tienen la necesidad de realizar los trabajos bajo ciertos criterios o parámetros esenciales. Para este tipo de trabajo para atestiguar tenemos que tener lo que es una competencia técnica, tenemos que tener independencia mental y mucho cuidado. Tenemos que tener diligencia profesional, que va muy relacionado a lo que es la ética profesional. Tenemos que tener buena planeación y supervisión. Tenemos que tener evidencia suficiente, competente, que nos permita emitir un informe apropiado a lo que se nos está pidiendo. Sin embargo, son mucho más amplias en su alcance estas normas que las mismas normas de auditoría.
Elementos a considerar a la hora de elaborar este tipo de trabajo. Primero tenemos que tener claro lo que son los requerimientos del personal y su pericia. Tenemos que tener los términos del trabajo, identificar si se trata de una afirmación o una actividad directa. Tenemos que manejar lo que son las características del asunto y los criterios a emplearse. Tenemos que tener el proceso del trabajo y las posibles fuentes de evidencia que nos van a corroborar la información que estamos manejando. Presentación del informe. El informe sobre un trabajo de atestiguamiento necesita describir el propósito y los procedimientos inherentes al trabajo con suficiente detalle que le permita al lector poder saber y comprender la naturaleza y el alcance que dicho informe va a tener. Ahora bien, todo informe de esta índole tiene que tener una estructura mínima que voy a explicar un poquitico más adelante. Sin embargo, también es importante resaltar en este tipo de apartado que se recomienda mucho al contador público que haga este tipo de trabajo, que en el título coloque el término independiente, porque este término va a permitir que este informe sea descrito diferente a otros posibles contadores que puedan emitir otros informes. Estructura del informe. La estructura del informe está dividido en tres partes principales y a su vez estas tres partes se subdividen en ciertos apartados particularmente. En la primera parte del informe vamos a encontrar tres espacios, uno destinado a lo que es el título del informe, donde el contador público identifica que es un informe de auditoría de un contador público independiente. Va a haber un espacio para el destinatario donde se va a colocar a quién está destinado este informe. Hay un espacio para colocar en el informe el domicilio que se recomienda sea el domicilio fiscal de la empresa que está solicitando o el domicilio fiscal de la persona que está solicitando los servicios de este tipo de informe. En la segunda parte vamos a tener 4 subdivisiones que son 4 párrafos principales, en donde en el primer párrafo vamos a encontrar una coletilla que es para el alcance, donde se va a describir hasta dónde alcanza toda la investigación que se va a hacer para realizar este tipo de informe. En el segundo párrafo vamos a encontrar lo que son las responsabilidades del contratante, que es la persona quien solicita los servicios de un contador público, cuáles son sus responsabilidades. En la tercera parte vamos a encontrar las responsabilidades del contador público, es decir, las responsabilidades del trabajo que el contador público va a realizar, dónde comienza y hasta dónde le compete a él realizar ese trabajo. En la cuarta parte vamos a encontrar primero que nada una declaración donde se va a describir que dicho informe o dicho trabajo de atestiguamiento consta o cuenta con las normas internacionales de atestiguamiento NITA 3000. Vamos a tener un espacio para la conclusión que, según basado en las evidencias y en los resultados obtenidos de todo lo que haya analizado el contador público, va a ir descrito aquí su opinión, y más abajo vamos a encontrar lo que es un espacio para los usuarios específicos, que es más o menos describir por qué se está realizando ese tipo de trabajo de atestiguamiento. Finalmente, en la tercera parte vamos a encontrar todo lo que es la identificación de la persona que compila todo este informe, que es la información del contador público, como su CPC, su nombre y apellido completo, y otro tipo de información que el contador considere conveniente. Y finalmente vamos a encontrar lo que es la fecha del informe, que va a servir y es de complemento informativo para lo que es la estructura del informe. Muchísimas gracias.